Hablar de Evita Muñoz Chachita es adentrarse en uno de los capítulos más fascinantes y contradictorios de la historia del cine mexicano. Su nombre está grabado en la memoria colectiva de millones de espectadores que la vieron crecer frente a las cámaras, desde aquella niña vivaz de ojos grandes y sonrisa contagiosa hasta la mujer madura que luchó con valentía por no ser olvidada. Pero detrás de ese rostro angelical que iluminó la época de oro del cine, se escondía una historia mucho más profunda. La de una artista que pagó un alto precio por la fama temprana y que vivió entre el amor del público, los juicios de la crítica y las heridas que deja la industria del espectáculo cuando el brillo de los reflectores comienza a apagarse. Nacida en Orizaba, Veracruz, en 1936, Evita Muñoz llegó al cine por una mezcla de talento y destino. Su carisma natural la convirtió en la niña prodigio que todos querían ver en pantalla. Fue el símbolo de una nación que encontraba en el cine no solo entretenimiento, sino también identidad. Sin embargo, el personaje que la lanzó a la fama, Chachita, se transformó con el tiempo en una sombra que la acompañó incluso cuando intentó reinventarse. Ser Chachita fue una bendición, pero también una condena. El público la amó tanto que nunca le permitió ser otra cosa. Su historia está marcada por una contradicción dolorosa. Mientras México la consagraba como la niña del alma nacional, Evita sentía que perdía su propio nombre. Pasó de los aplausos multitudinarios a los años de silencio y anonimato, donde pocos recordaban que aquella niña aún seguía viva, luchando por un lugar en una industria que había cambiado. Pero Evita Muñoz nunca se rindió. Con una fuerza interior admirable, siguió trabajando, enseñando y resistiendo la indiferencia del tiempo. En esta crónica recorreremos la vida y las polémicas de una mujer que, aunque empezó como símbolo de inocencia, terminó convertida en ejemplo de coraje y resiliencia. Desde sus inicios en el esplendor del cine clásico hasta su batalla final contra el olvido, la historia de Chachita es un espejo del alma mexicana, tierna, trágica y profundamente humana. Así comienza la historia de Evita Muñoz, la niña que el mundo conoció como Chachita, pero que el tiempo reveló como una de las artistas más fuertes y complejas del espectáculo latinoamericano. Su vida, llena de luces y sombras, de triunfos y controversias, merece ser contada con la misma emoción con la que ella vivió cada uno de sus papeles. Desde muy pequeña, Evita Muñoz mostró una energía desbordante que parecía incontenible incluso para su propia familia. Nacida el 26 de noviembre de 1936 en Orizaba, Veracruz, hija de una madre con formación musical y un padre ligado a las artes, Evita creció en un entorno en el que el talento era bienvenido. Pero nunca se imaginó que su destino la llevaría a convertirse en uno de los rostros más icónicos del cine mexicano. Su ingreso al mundo del espectáculo fue tan precoz como sorpresivo. A la edad de apenas 4 años, Evita fue descubierta por un productor mientras recitaba versos con una naturalidad asombrosa en un evento familiar. Ese primer contacto la llevó a ser seleccionada para una breve participación en una producción local,
Pero no pasó mucho tiempo antes de que su carisma arrollador captara la atención de figuras más influyentes de la industria cinematográfica. Fue así como llegó a las manos del director Joselito Rodríguez, quien le ofreció un papel en la película El secreto del sacerdote. 1941, su debut formal en la gran pantalla. Pero el verdadero punto de inflexión de su carrera vino ese mismo año con la emblemática cinta ¡Ay, Jalisco! ¡No te rajes!, protagonizada por el legendario Jorge Negrete. En esta película, Evita dio vida a una niña huérfana de carácter fuerte, traviesa pero entrañable. El personaje, bautizado como Chachita, conquistó de inmediato al público, que encontró en ella una combinación única de ternura y astucia. A partir de ese momento, Chachita dejó de ser un personaje para convertirse en un apodo de por vida, una identidad artística que la acompañaría hasta sus últimos días. El éxito de ¡Ay, Jalisco! ¡No te rajes!, fue rotundo. La crítica destacó la madurez actoral de Evita pese a su corta edad, y su presencia en pantalla fue tan poderosa que muchos espectadores acudían al cine exclusivamente para verla. Su interpretación marcó el inicio de una prolífica carrera que se extendería por más de 7 décadas y que dejaría una huella indeleble en la cultura popular mexicana. Durante los años 40, el rostro de Evita adornaba carteles, revistas y portadas de periódicos. Era la niña prodigio por excelencia, la pequeña estrella que iluminaba la época de oro del cine mexicano. Compartió créditos con actores de renombre como Pedro Infante, Sara García, Fernando Soler y Marga López, convirtiéndose en una presencia constante en las salas de cine. Su versatilidad le permitía pasar de la comedia ligera al drama familiar con la misma fluidez, demostrando que no era solo una niña bonita, sino una actriz con profundidad y oficio. A pesar de su corta edad, Evita no era ajena a la disciplina que exigía el medio. Los rodajes eran intensos y prolongados, muchas veces sin respetar los horarios propios de una niña. Sin embargo, su profesionalismo era notable. La misma Sara García, a quien Evita consideraba una abuela artística, dijo en una ocasión: «Nunca vi una niña tan obediente, tan disciplinada y tan entregada a su trabajo. Chachita nació para actuar». El personaje de Chachita no solo le abrió puertas en el cine, sino también en la radio y posteriormente en la televisión. Fue una figura transversal, capaz de adaptarse a distintos formatos y de mantener su vigencia, incluso cuando la industria comenzaba a cambiar. Pero en esos primeros años, todo era luz, la fama, los aplausos, los halagos. Aunque con el tiempo, esa misma exposición temprana se convertiría en una espada de doble filo. La consolidación de Evita Muñoz como ícono infantil fue tan fuerte que se convirtió en una especie de patrimonio emocional del pueblo mexicano. Cada nuevo estreno con su nombre era sinónimo de éxito asegurado. A lo largo de esta etapa temprana, el cine la moldeó, el público la abrazó, y México entero la adoptó como la hija que todos querían tener. Sin embargo, lo que pocos sabían en ese entonces es que esa dulzura que mostraba frente a las cámaras escondía ya una lucha silenciosa. La de una niña que comenzaba a vivir una vida adulta antes de tiempo,
con responsabilidades, compromisos y la presión constante de complacer al mundo entero. Este fue solo el comienzo de una historia luminosa y oscura a la vez, donde el precio de la gloria se pagaría con el sacrificio de la infancia. Pero en aquellos días, Evita Muñoz aún brillaba como una estrella en ascenso, inconsciente de las sombras que más tarde vendrían. El mundo la conocía como Chachita, pero detrás de esa sonrisa cinematográfica, una mujer comenzaba a forjarse en silencio. En la década de 1940, mientras México vivía una explosión cultural sin precedentes, Evita Muñoz, Chachita, se consolidaba como uno de los rostros más queridos del país. Las salas de cine se llenaban para verla, y su sola presencia en el cartel de una película bastaba para garantizar el éxito de taquilla. Era el símbolo de una nación que se reconstruía tras los años difíciles. Una niña que encarnaba la inocencia, la esperanza y la alegría del pueblo mexicano. Pero tras ese resplandor dorado se escondía una verdad mucho más dolorosa: el precio de haber crecido bajo la mirada del público. Evita tenía apenas 6 o 7 años cuando comprendió que su vida no sería como la de otros niños. Mientras sus compañeros jugaban en las calles o asistían a la escuela, ella pasaba los días en los estudios de filmación, aprendiendo líneas de guión, ensayando gestos frente al espejo y soportando el agotamiento de las largas jornadas de rodaje. Su rutina no conocía descanso. Los focos, los micrófonos y los directores sustituyeron a los juguetes, y el sonido del acción se convirtió en la banda sonora de su infancia. A esa edad temprana, Evita ya había actuado junto a los más grandes: Pedro Infante, Sara García, Fernando Soler y Joaquín Pardavé. Cada proyecto aumentaba su prestigio, pero también incrementaba las expectativas. Se convirtió en una marca nacional, en una niña que debía ser siempre perfecta, sonriente, ejemplar. Y aunque su fama le trajo reconocimiento y estabilidad económica a su familia, también le robó algo invaluable: su niñez. En una entrevista concedida décadas más tarde, Evita confesó con una sinceridad que conmovió a sus seguidores: «Mi infancia fue hermosa, pero no fue mía. Era de todos, de los directores, del público, de los productores. Yo solo vivía para actuar». Esa frase resume la paradoja de su vida. El éxito que la hizo inmortal también la despojó de su identidad personal. Chachita no era solo un personaje, era una jaula dorada. Durante años, el público no supo distinguir entre la niña del cine y la persona real que había detrás. Las revistas hablaban de ella como si fuera un personaje eterno, un ser sin edad ni evolución. Pero Evita, al crecer, empezó a sentir el peso de esa confusión. A los 12 años, ya no era la niña traviesa que el público adoraba, pero tampoco una joven a la que se le permitiera madurar. Las ofertas de papeles comenzaron a escasear, porque nadie quería ver a Chachita en roles adolescentes o adultos. El cine mexicano que la había consagrado comenzó a darle la espalda. Fue el inicio de un doloroso proceso de pérdida de identidad artística. La actriz intentó adaptarse. Participó en películas más arriesgadas, con temáticas serias,
tratando de demostrar que su talento iba más allá de la ternura infantil. Pero el público, encariñado con su imagen de niña, reaccionó con sorpresa e incluso con rechazo. Algunos críticos la acusaron de haber cambiado demasiado, de haber perdido la esencia de Chachita. Aquellos comentarios le dolieron profundamente. En privado, Evita se debatía entre dos mundos: el deseo de crecer y el temor de decepcionar a quienes la habían convertido en ídolo. Según contó años más tarde su esposo, el actor Hugo Macías Macotela, esa fue una de las épocas más difíciles de su vida. Evita sufría en silencio. Era una mujer con una fuerza enorme, pero cada vez que la cara de la gente la llamaba Chachita en la calle, yo veía en sus ojos una mezcla de orgullo y tristeza. Amaba ese nombre, pero también deseaba que la vieran como la mujer que era. La transición de estrella infantil a actriz adulta es un desafío que ha destruido muchas carreras, y Evita lo enfrentó con una dignidad admirable. Sin embargo, el medio artístico, dominado por hombres y por una visión conservadora de la mujer, no supo ofrecerle el espacio que merecía. Las actrices jóvenes comenzaban a reemplazarla, y el cine mexicano entraba en una nueva era, más comercial y menos familiar. Aún así, ella siguió adelante. Participó en producciones menores, hizo teatro, doblaje y hasta giras por América Latina. Cada escenario era una oportunidad para reencontrarse con el público y demostrar que aún tenía mucho por ofrecer. Pero la lucha era desigual. Los reflectores ya no brillaban con la misma intensidad. A medida que la fama se desvanecía, Evita comenzó a cuestionarse quién era realmente. ¿Era Chachita, la niña eterna del cine? ¿O era Evita, la mujer madura que buscaba su propia voz? Esa lucha interna la acompañaría durante décadas, marcando cada decisión profesional y personal. Sin embargo, incluso en medio de la confusión y el cansancio, nunca perdió la pasión por su oficio. Seguía llegando puntual a los ensayos, trataba a todos con respeto y mantenía una sonrisa genuina, aunque en el fondo de su corazón sintiera el vacío de haber sido moldeada por los sueños de otros. La niñez dorada de Evita Muñoz fue, en realidad, una infancia prestada, llena de luces, aplausos y halagos, pero también de sacrificios invisibles. Con el tiempo, comprendió que su mayor desafío no era sobrevivir a la fama, sino reconciliarse con el personaje que el mundo había hecho de ella. Y aunque aquella pérdida de identidad la acompañó siempre, fue precisamente esa lucha la que la convirtió en una figura tan humana, tan frágil y tan eterna. A medida que Evita Muñoz dejaba atrás la niñez que la había hecho famosa, su vida profesional entraba en un terreno mucho más complejo y lleno de contradicciones. Convertida en una joven adulta, deseaba romper el molde que la encasillaba como la eterna Chachita y demostrar que era una actriz versátil, capaz de enfrentar papeles más profundos, atrevidos y realistas. Sin embargo, este deseo legítimo de crecer artísticamente se encontró de frente con una sociedad que se negaba a verla diferente.
Durante los años 50 y 60, Evita comenzó a buscar roles más maduros, explorando personajes con conflictos internos, mujeres de carácter, madres sufridas o incluso figuras con matices oscuros. Pero cada intento de alejarse de la imagen infantil generaba controversia. La audiencia se mostraba dividida. Por un lado, estaban quienes la admiraban por su evolución actoral, y por otro, aquellos que no podían aceptar que la niña de México se transformara en una mujer con problemas, pasiones o sexualidad en pantalla. Uno de los momentos más comentados fue su participación en obras de teatro donde el personaje que interpretaba usaba lenguaje fuerte o abordaba temáticas tabúes para su generación. Algunos sectores conservadores criticaron duramente a Evita, acusándola de traicionar la pureza del cine de oro. Otros la defendían con firmeza, alegando que era hora de reconocerla como actriz completa, no como un recuerdo del pasado. Evita nunca dejó que la presión social definiera su camino. En una entrevista para una revista de espectáculos, respondió con franqueza a quienes la cuestionaban. No voy a ser niña toda la vida. Si quieren recordar a Chachita, está bien, pero yo también soy una mujer, y como actriz, tengo derecho a interpretar todo tipo de personajes. No estoy rompiendo con el pasado, solo estoy escribiendo nuevos capítulos. Esa determinación por reinventarse vino acompañada de decisiones valientes, pero también dolorosas. Participó en telenovelas donde interpretaba a villanas o madres en crisis, algo impensable para quienes aún la recordaban como la niña que lloraba en los brazos de Pedro Infante. Algunos directores y productores dudaban en contratarla porque temían la reacción del público. Incluso colegas de la industria le aconsejaron no ensuciar su legado, recomendándole que se mantuviera en roles seguros y previsibles. Pero Evita no buscaba comodidad artística, sino libertad. En medio de esa lucha, se fue ganando el respeto de una nueva generación de espectadores y críticos que valoraban su valentía. Su trabajo en radionovelas, en teatro independiente y en producciones televisivas fue aclamado, pero también sirvió como recordatorio de que las actrices que comienzan siendo niñas muchas veces deben pelear el doble para que las tomen en serio como adultas. La prensa, siempre ávida de escándalos, comenzó a publicar rumores sobre su vida personal. Se la vinculó con varios actores. Se especuló sobre su estado emocional e incluso se afirmaba que estaba deprimida por no poder superar su pasado. Ninguna de esas afirmaciones fue confirmada, pero el impacto mediático fue profundo. En algunos momentos, Evita decidió alejarse temporalmente de la televisión, cansada del juicio constante, y se refugió en el teatro y en proyectos más discretos. Su esposo, el también actor Hugo Macías Macotela, la apoyó incondicionalmente durante estas etapas turbulentas. En una entrevista reveladora años después, expresó: Evita era una luchadora. Nadie imaginaba cuánto le dolían los comentarios. Muchos la querían por nostalgia, pero pocos estaban dispuestos a conocer a la verdadera mujer que era. Yo la vi llorar más de una vez por esa injusticia. Pese a todo, Evita nunca renunció a su esencia. Entendió que el personaje de Chachita era parte de su historia, pero no su único rostro. Le agradecía a la vida haber sido parte de una época gloriosa,
pero no iba a permitir que ese pasado limitara su presente ni su futuro. Los años 70 y 80 fueron una mezcla de reconocimiento artístico y lucha constante contra los estereotipos. En cada nuevo papel, en cada entrevista, en cada aparición pública, Evita seguía afirmando su identidad. No como una niña congelada en el tiempo, sino como una artista que había decidido crecer, reinventarse y desafiar las expectativas de un país que a veces prefería la memoria a la realidad. En este contexto de controversia y búsqueda, Evita Muñoz no solo se reafirmó como actriz, sino también como mujer independiente, fuerte y consciente de su valor. Su camino fue todo menos fácil, pero cada paso estuvo marcado por la honestidad y el coraje. Y fue justamente esa resistencia la que terminó convirtiéndola, no solo en una estrella infantil inolvidable, sino en una figura completa, compleja y profundamente respetada dentro y fuera del escenario. Después de conquistar al público en el cine durante las décadas de 1940 y 1950, Evita Muñoz Chachita enfrentó una realidad ineludible para muchas estrellas de su generación: el cambio de los tiempos y el olvido progresivo de una industria que, sin previo aviso, da la espalda a quienes un día fueron imprescindibles. Para Evita, que había sido la niña más amada del país, ese cambio fue especialmente duro. Pasó de ser portada de revistas y cartelera permanente en los cines a vivir años en que su nombre desapareció de los grandes títulos. La década de 1970 marcó un punto de inflexión. La llamada época de oro del cine mexicano había quedado atrás, y nuevas corrientes cinematográficas, más comerciales o con temáticas radicalmente distintas, ocupaban el espacio que antes era territorio de estrellas como Pedro Infante, Jorge Negrete o Sara García. Las productoras buscaban rostros nuevos, tramas juveniles, escándalos o sensualidad. Todo lo contrario al estilo tradicional y familiar que había marcado la carrera de Evita. Ella, sin embargo, no se rindió. Lejos de retirarse, comenzó una nueva etapa en la televisión, especialmente en telenovelas y programas de variedades. En estos espacios, encontró una oportunidad para reconectar con el público, ahora más maduro, que aún recordaba con nostalgia sus años de gloria. Participó en exitosos melodramas como Mundo de Juguete, La Sonrisa del Diablo, El Derecho de Nacer y Soledad, entre otros. Cada personaje era distinto, más complejo, y aunque su nombre no encabezaba el reparto como antes, su profesionalismo y talento eran incuestionables. Pero esa reconexión con el público no significó que desapareciera la herida más profunda de su vida: el olvido por parte del cine y la falta de reconocimiento institucional a su trayectoria. En múltiples entrevistas confesó sentirse abandonada por la industria que ella ayudó a construir. No recibía invitaciones a homenajes importantes, ni a festivales donde se celebraba a los íconos de antaño. Incluso cuando se hacían especiales de la época de oro, muchas veces su nombre no era mencionado. «A veces pienso que no existí», dijo en una conversación íntima en la radio. «Me recuerdan cuando muere alguien de mi generación, pero mientras tanto es como si mi historia no valiera». Ese sentimiento de invisibilidad
se convirtió en uno de los motores más fuertes de su lucha. Evita comenzó a dar charlas, conferencias y clases de actuación, no solo para mantenerse activa, sino también para compartir su historia y dejar un legado a las nuevas generaciones. En esas sesiones hablaba con crudeza de lo que significaba ser una actriz desde la infancia, del sacrificio que implicaba no tener una vida normal, y de lo que ocurre cuando los reflectores se apagan. Muchos de sus alumnos y colegas jóvenes la veían con admiración y asombro. La mujer que les daba clases era la misma que había protagonizado películas icónicas que sus abuelos veían con devoción. Poco a poco, su figura fue tomando una nueva dimensión, no solo como actriz, sino como testigo viviente de una época irreemplazable del cine nacional. Pero el olvido institucional seguía doliendo. No recibió en vida el Ariel de Oro, ni un reconocimiento nacional a su carrera como muchos esperaban. Cada año que pasaba sin un homenaje oficial era un recordatorio de la fragilidad de la memoria colectiva y de cómo el espectáculo puede devorar incluso a sus hijos más fieles. A pesar de todo, Evita nunca se dejó vencer por la amargura. Seguía saludando a quienes la reconocían en la calle como Chachita, firmaba autógrafos con paciencia y respondía con cariño a los que le decían «Yo crecí viéndola», pero también levantaba la voz cuando sentía que se la relegaba. En una entrevista televisiva dijo con firmeza «No pido lástima, solo justicia». Lo que hicimos en esa época fue arte. Merecemos ser recordados por lo que aportamos, no solo cuando alguien muere. Su esposo, Hugo Macías Macotela, fue testigo de esa lucha diaria contra la invisibilidad. La acompañaba en cada aparición, en cada ensayo, y fue él quien insistía en que Evita tenía que contar su verdad, aunque doliera. Juntos, escribieron parte de esa narrativa que hoy permite que su legado permanezca más allá del olvido mediático. La batalla contra el olvido también fue emocional. Evita se cuestionaba constantemente su lugar en la historia. ¿Había valido la pena dedicar toda una vida al arte, si al final parecía que pocos lo recordaban? Esa pregunta la atormentó en sus últimos años, aunque nunca dejó de trabajar ni de compartir su pasión. Su caso no fue único, pero sí emblemático. Representa la historia de tantas figuras del espectáculo que dieron su vida a un país que las aplaudió, pero luego las silenció. Pero Evita Muñoz resistió. Con cada nueva aparición, con cada palabra dicha con dignidad, con cada clase impartida con amor, fue dejando una huella indeleble que, aunque ignorada por momentos, el tiempo y la memoria justa terminarían por reconocer. Y aunque luchó contra el olvido, nunca permitió que ese olvido definiera quién era ella. Porque Chachita podía haber sido un personaje del pasado, pero Evita Muñoz fue siempre presente y viva, una llama que se negó a apagarse. En esa resistencia se escondía su verdadera grandeza. A pesar de una vida pública marcada por los reflectores, la fama y la constante exposición mediática, Evita Muñoz, Chachita, supo construir en la intimidad una historia muy distinta. La de una mujer profundamente enamorada, leal a su familia y celosa protectora de su vida privada. En una industria donde las rupturas sentimentales
Los escándalos amorosos y las traiciones eran moneda corriente. Ella eligió otro camino, el del compromiso duradero, el respeto mutuo y el silencio frente al sensacionalismo. Fue en 1950, en medio de una pausa en su agitada carrera cinematográfica, cuando conoció al actor, productor y guionista Hugo Macías Macotela. Él era mayor que ella, más reservado y menos mediático, pero compartían una pasión inquebrantable por el arte escénico y una visión de la vida alejada del bullicio de la farándula. Su historia de amor no fue un romance fugaz ni una portada de revista. Fue una construcción lenta, firme, basada en el compañerismo, la admiración y la protección. Se casaron y compartieron más de 5 décadas de vida juntos, en un matrimonio que desafiaba las estadísticas del medio artístico. Evita y Hugo mantuvieron su relación alejada de los flashes, evitando los excesos del espectáculo. Se apoyaron mutuamente en los momentos de esplendor y sobre todo en los períodos más oscuros, cuando el trabajo escaseaba o las críticas dolían. Durante muchos años, Hugo fue el pilar emocional y creativo de Evita. Él no solo comprendía los desafíos de una carrera tan larga como la suya, sino que también supo contenerla cuando sentía que el mundo la olvidaba. En varias entrevistas, Evita se refería a él como mi refugio, mi cómplice, mi casa. Fue él quien la animó a seguir actuando cuando las oportunidades parecían agotarse. Y también quien la convenció de que su legado merecía ser contado más allá de la nostalgia. Juntos formaron una familia estable, discreta, profundamente unida. Tuvieron hijos y nietos, aunque Evita siempre fue cuidadosa de no exponerlos públicamente. Para ella, la familia era un espacio sagrado, lejos de la industria que tantas veces la había herido. Ese respeto por la privacidad familiar fue, en gran parte, el secreto de su equilibrio emocional. Durante los años en que Evita decidió alejarse parcialmente de la televisión, dedicó gran parte de su tiempo a la vida doméstica y la docencia artística. Convirtió su hogar en un centro de creación y aprendizaje, donde jóvenes actores acudían no solo para aprender técnicas interpretativas, sino también para escuchar historias de una época gloriosa, contadas con humildad y nostalgia. Hugo, siempre a su lado, gestionaba los talleres, organizaba los espacios y cuidaba los detalles. Su casa era, en palabras de muchos alumnos, una cápsula del tiempo, llena de amor y sabiduría. Pero esa etapa de calma también tuvo sus momentos de tristeza. En privado, Evita solía reflexionar sobre las oportunidades que no llegaron, los homenajes que nunca recibió y los compañeros que se fueron antes de tiempo. Su esposo era el único testigo de esas noches en que el dolor del olvido la hacía llorar en silencio. En una de sus últimas entrevistas, Hugo dijo con ternura y melancolía: Evita era fuerte frente al mundo, pero en la intimidad era una mujer sensible, que se preguntaba si realmente había dejado una huella. Yo le decía que su legado estaba en cada niño que la había admirado, en cada joven que aprendía de ella, en cada lágrima que el público derramó por sus personajes. Pero a veces ella necesitaba oírlo más de una vez. Evita no solo fue madre y esposa ejemplar, sino también
una abuela amorosa. Sus nietos la veían no como la estrella de cine, sino como una mujer cálida, con historias increíbles y un carácter fuerte pero dulce. En muchas de sus apariciones finales, hablaba de ellos con orgullo, diciendo que lo más valioso de su vida no había sido la fama, sino la familia que construyó con amor y paciencia. El amor entre Evita y Hugo fue tan sólido que sobrevivió a las enfermedades, a las crisis financieras y a la ingratitud del medio. No fueron pareja de portada, ni protagonizaron escándalos, pero su relación fue una de las más longevas y genuinas del espectáculo mexicano. Cuando ella comenzó a enfermar, fue él quien la acompañó a cada consulta, quien sostenía su mano en los tratamientos y quien la protegía de los rumores y de la prensa. Esa etapa final, marcada por el deterioro físico pero también por la serenidad emocional, reflejó la madurez de una pareja que había vivido todo: la gloria, la caída, el renacer y la despedida. Evita, aunque frágil de cuerpo, seguía siendo fuerte de espíritu. Se sabía querida por los suyos, y eso era todo lo que necesitaba. La elección del silencio, en su caso, no fue resignación. Fue un acto consciente de dignidad. No necesitaba justificar su retiro parcial, ni responder a quienes preguntaban por qué ya no aparecía en televisión. Ella misma lo explicó con claridad. No me fui, simplemente estoy en otra etapa. Ahora me toca ver crecer a los míos, enseñar lo que sé y recordar lo vivido con gratitud. Esa frase resume la filosofía de una mujer que supo retirarse con elegancia, que no quiso competir con las nuevas generaciones y que entendía que su tiempo en la cima ya había cumplido su propósito. Evita Muñoz vivió un amor auténtico, profundo y duradero. Mientras muchos la recordaban como Chachita, ella fue, en la intimidad, Evita, esposa, madre, abuela, maestra y ser humano íntegro. En ese mundo privado encontró la estabilidad que la fama nunca pudo darle, y en ese silencio encontró la paz que tantas veces le fue negada en la industria. Al final, cuando los reflectores ya no estaban, lo que permanecía era el amor. Un amor que no dependía de los aplausos, sino de la mirada cómplice de quien estuvo a su lado en cada paso del camino. Un amor que, como ella misma dijo, fue lo más verdadero que me pasó en la vida. El 23 de agosto de 2016, México despertó con una noticia que estremeció profundamente el corazón de varias generaciones. Evita Muñoz Chachita había fallecido a los 79 años de edad. Aunque su rostro había estado ausente de la televisión durante algún tiempo, su memoria seguía viva en el imaginario colectivo como un símbolo de una época dorada. Su muerte, tras complicaciones respiratorias derivadas de una neumonía, puso fin a una vida marcada por la pasión, la lucha y el arte. Pero también reabrió una herida que llevaba tiempo latente, el olvido que muchas veces envuelve a los grandes íconos cuando ya no están frente a las cámaras. Durante sus últimos años, Evita había reducido considerablemente sus apariciones públicas. Aunque no se retiró oficialmente, la salud y el agotamiento acumulado tras más de 7 décadas de trabajo continuo la obligaron a bajar el ritmo. Sin embargo, su deseo de mantenerse conectada al medio artístico seguía intacto.
Daba talleres de actuación en privado, escribía notas personales sobre sus recuerdos en la industria y mantenía contacto cercano con colegas y exalumnos que la buscaban no solo por su técnica actoral, sino por la profundidad humana que transmitía. Su fallecimiento se produjo en un hospital de la Ciudad de México, donde fue atendida con extrema discreción. Como era de esperarse, la noticia corrió rápidamente por medios nacionales e internacionales, provocando un aluvión de homenajes espontáneos en redes sociales, noticieros y programas de entretenimiento. Artistas de distintas generaciones, desde veteranos del cine clásico hasta jóvenes actores de telenovelas, expresaron su respeto y dolor por la partida de una figura que marcó a toda la industria. El productor Juan Osorio, quien trabajó con ella en varios proyectos, dijo emocionado: «Evita no fue solo Chachita, fue un pilar del entretenimiento en México. Le debemos mucho más de lo que la historia oficial ha sabido reconocer». Y es que la muerte de Evita Muñoz no solo generó tristeza, sino también una reflexión colectiva sobre la forma en que el país trata a sus artistas mayores. Muchos señalaron que durante sus últimos años, Evita fue ignorada por los grandes premios, excluida de ceremonias de reconocimiento y poco considerada por los espacios culturales que tantas veces la usaron como estandarte. Su legado, si bien presente en los corazones del público, había quedado relegado institucionalmente a un segundo plano. Los homenajes comenzaron a surgir de inmediato. Televisoras como Televisa y TV Azteca retransmitieron películas clásicas en las que participó. El Canal de las Estrellas dedicó un día completo a su trayectoria, pero quizás el homenaje más conmovedor fue el espontáneo. Familias mexicanas que compartieron en redes sociales recuerdos, fotografías en blanco y negro y testimonios personales sobre cómo Chachita formó parte de su infancia, su abuelita favorita del cine o su heroína de pantalla. En su funeral, llevado a cabo en una ceremonia íntima, estuvieron presentes figuras del medio artístico, representantes del sindicato de actores y miembros de su familia. Su viudo, Hugo Macías Macotela, profundamente conmovido, agradeció el cariño recibido y destacó que Evita se fue tranquila, en paz, sabiendo que había vivido con integridad y amor. Ella partió sabiendo que hizo lo correcto. Dio todo por su país, por su arte, por su familia. Y eso la hizo inmortal, expresó entre lágrimas. Más allá de los actos públicos, la verdadera despedida ocurrió en los hogares, en las conversaciones entre generaciones, en los nietos que preguntaban a sus abuelos quién era esa mujer de trenzas que aparecía en las películas viejas, y en los abuelos que respondían con una sonrisa: «Esa era Chachita, la niña que nos hizo llorar y reír cuando México soñaba en blanco y negro». Su partida también dejó un vacío simbólico, el fin de una era. Con ella se cerraba un capítulo importante de la época de oro del cine mexicano. Una era en la que el cine era familiar, entrañable y profundamente humano. Evita representaba todo eso, no solo por sus personajes, sino por su esencia misma, la de una mujer trabajadora, sencilla y profundamente comprometida con su arte. En los días posteriores a su muerte, diversos colectivos de actores y actrices exigieron que se le otorgara de manera póstuma el Ariel de Oro
máximo galardón del cine mexicano, como acto de justicia histórica. Aunque no llegó a concretarse oficialmente, el movimiento fue una muestra del cariño y la deuda moral que el medio sentía hacia ella. Además, comenzaron iniciativas para nombrar escuelas de actuación, salas de teatro e incluso festivales en su honor. Algunos jóvenes directores propusieron realizar una película biográfica que mostrara la complejidad de su vida, más allá de la fama, con especial atención a su lucha contra el olvido y su relación con el personaje que la marcó para siempre. Evita Muñoz murió físicamente ese 23 de agosto de 2016, pero su espíritu siguió vivo en cada escena que dejó grabada, en cada lágrima que provocó con sus interpretaciones, y en cada maestro que hoy transmite sus enseñanzas. Porque una leyenda no muere cuando se apagan los aplausos, sino cuando deja de inspirar. Y Chachita, sin duda, seguirá inspirando por generaciones. En el fondo, su despedida no fue una desaparición, sino un retorno a la memoria, al corazón del pueblo y al lugar que siempre le perteneció en la historia cultural de México. Con el paso del tiempo, algunos artistas desaparecen de la memoria colectiva. Otros, en cambio, se convierten en parte esencial del ADN cultural de un país. Ese fue el caso de Evita Muñoz Chachita, cuyo legado sigue vivo no solo en las cintas que protagonizó, sino en la manera en que moldeó una identidad nacional desde la pantalla grande. A casi una década de su partida, su influencia persiste como una huella imborrable, un testimonio de talento, perseverancia y amor por el arte. Evita no fue una actriz cualquiera. Fue una figura transformadora. No se limitó a interpretar papeles, creó arquetipos, definió formas de ver la niñez, la pobreza, el sufrimiento y la esperanza en la ficción cinematográfica. Su personaje de Chachita no era solo la niña pobre de barrio popular. Era símbolo de la ternura mexicana, de la fuerza femenina desde la infancia, de la dignidad frente a la adversidad. En un país que buscaba consuelo y representación en el cine, ella ofreció ambas cosas al mismo tiempo. Las generaciones que crecieron con ella no solo la recordaban por sus películas, sino también por la sensación de cercanía que transmitía. Muchos mexicanos sentían que Evita era parte de su propia familia. La vieron llorar junto a Pedro Infante, reír entre travesuras, enfrentar la muerte de sus padres ficticios o luchar por la justicia desde el corazón puro de la infancia. No era una actriz inalcanzable, era nuestra Chachita, la que hablaba como nosotros, sentía como nosotros, y soñaba con los mismos ideales sencillos y poderosos. Pero su legado va mucho más allá de la nostalgia. En lo profesional, Evita Muñoz fue una pionera. Demostró que una actriz infantil podía tener una carrera larga, sólida, adaptándose a los cambios de la industria sin traicionar su esencia. Muchos de los actores que comenzaron desde niños en México, como Gael García Bernal, Dana Paola o Diego Boneta, han mencionado la dificultad de superar el encasillamiento infantil. Pero Evita lo enfrentó décadas antes, sin redes sociales, sin campañas de marketing, y con la carga emocional de haber sido la niña símbolo de toda una nación. Asimismo, su trabajo como formadora de talentos en sus últimos años fue otro pilar de su legado.
En aulas modestas, sin pretensiones de fama, compartía técnicas actorales, pero también enseñaba valores: el respeto al oficio, la humildad ante el escenario y la responsabilidad de tocar el alma del público. Muchos de sus alumnos reconocen hoy que, más que una maestra, Evita fue una guía espiritual en su carrera. En el terreno cultural, Chachita es un ícono de la identidad mexicana. Su imagen ha sido usada en murales, festivales, afiches y hasta en caricaturas políticas. Es una de las pocas figuras del cine clásico que ha trascendido su tiempo sin necesidad de escándalos ni reinvenciones forzadas. Su autenticidad fue su mejor carta, y eso la volvió eterna. También es importante destacar que su legado feminista, aunque no se haya etiquetado como tal en su época, es hoy reconocido con claridad. Evita rompió moldes en una industria controlada por hombres. Reclamó papeles adultos en medio del prejuicio y defendió su dignidad en tiempos donde muchas actrices eran descartadas con la edad. Su valentía para luchar contra el encasillamiento infantil, alzar la voz frente al olvido institucional y construir una carrera independiente con integridad, la convierten en una referente temprana de la lucha por la representación femenina en los medios. Por otra parte, su influencia atraviesa fronteras. En países como Argentina, Perú, Colombia y Estados Unidos, particularmente en comunidades latinas, sus películas siguen siendo vistas, comentadas y valoradas. Plataformas de streaming han comenzado a rescatar algunos de sus títulos clásicos, lo que ha permitido que nuevas generaciones descubran su trabajo y se maravillen con su naturalidad frente a la cámara. El cine restaurado ha vuelto a dar vida a sus gestos, a sus lágrimas y a sus risas, reafirmando que el arte genuino no caduca. Además, su historia personal inspira documentales, ensayos académicos, tesis universitarias y proyectos educativos que exploran el fenómeno de las estrellas infantiles y su impacto psicológico, social y profesional. En todas esas exploraciones, Evita aparece como un caso paradigmático, no solo por su éxito, sino por la forma resiliente en que enfrentó el olvido, la transición y la despedida. El deseo de muchos artistas jóvenes de ver su nombre inscrito en una sala de teatro, una medalla cultural o una fundación actoral sigue latente. Y aunque algunos homenajes oficiales no llegaron en vida, la memoria del pueblo mexicano ha asumido el rol de custodiar su legado con un cariño que trasciende generaciones. La inmortalidad de Evita Muñoz no radica únicamente en sus películas, sino en el corazón emocional que supo tocar. En cada persona que recuerda una escena suya y sonríe. En cada lágrima derramada frente a una pantalla en blanco y negro. En cada joven que se sube a un escenario recordando lo que ella enseñó. Que actuar no es fingir, sino sentir con verdad. Evita fue, es y será siempre Chachita para muchos, pero también fue mucho más. Una mujer que luchó con coraje por ser reconocida como artista, ser humano, esposa, madre, maestra y memoria viva de un país entero. Y por eso, aunque su voz se haya apagado, su eco seguirá sonando, dulce, fuerte y eterno,
en cada rincón donde alguien ame el buen cine, el teatro auténtico y las historias que salen del alma. La historia de Evita Muñoz, Chachita, es, ante todo, una historia de resistencia. Una niña que conquistó la pantalla grande con su dulzura. Una joven que desafió el peso de un personaje icónico para ser reconocida como actriz. Una mujer que se negó a desaparecer del todo, incluso cuando el mundo del espectáculo le dio la espalda. Su vida fue un acto continuo de valentía. Valentía para amar su oficio, para adaptarse, para envejecer con dignidad y para luchar contra el silencio que a menudo sepulta a las figuras del pasado. En un país con memoria corta, donde muchos ídolos caen en el olvido tan pronto como se apagan los reflectores, Evita supo permanecer gracias a la honestidad emocional que transmitía, la constancia en su trabajo y el amor genuino por su público. No necesitó de escándalos, excesos ni polémicas para mantenerse viva en el corazón del pueblo. Fue suficiente su talento, su ternura, su entrega y su legado artístico para ganarse un lugar en la eternidad. Su vida no fue perfecta y tampoco fácil. Estuvo marcada por sacrificios silenciosos, frustraciones profundas y preguntas sin respuesta. Pero en medio de todo ello, construyó un camino admirable, lleno de humanidad, ética y coherencia. Fue testigo del nacimiento, auge y transformación del cine mexicano. Vivió las glorias de una época irrepetible y también las ausencias dolorosas del reconocimiento tardío. Y sin embargo, nunca se rindió. Evita Muñoz no solo actuó en películas, telenovelas y escenarios. Actuó en la vida con una intensidad conmovedora, como si cada paso fuera una escena crucial. Sus gestos, su voz, sus ojos brillando frente a las cámaras, dejaron una marca indeleble. Su legado trasciende la pantalla. Está en la cultura popular, en el cine nacional, en la enseñanza artística, en los recuerdos familiares de millones de mexicanos, y en cada niña o niño que sueña con actuar algún día. Hoy, cuando revisamos su trayectoria con distancia histórica, no podemos más que rendirle homenaje, porque su figura representa lo mejor del arte nacional: esfuerzo silencioso, sensibilidad honesta y compromiso con el alma del pueblo. Y ahora que su historia ha sido contada con todas sus luces y sombras, surge una pregunta inevitable. ¿Sabías que detrás de la imagen infantil de Chachita se escondía una mujer fuerte que luchó contra el olvido? Te invitamos a reflexionar sobre su legado, sobre la forma en que tratamos a nuestras leyendas y sobre cuántas chachitas aún esperan ser reconocidas. Deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete para no perderte ninguna